Bien, seguimos. Glaucoma. Uy, toca. Entonces, cuando hablamos acerca de glaucoma, tenemos que hablar muchos puntos, ¿ya? Pero se reducen unas cuantas transiciones. Encontramos por ahí otra vez a nuestro amigo el Fénix y tenemos que hablar acerca del drenaje del humor acuoso, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros tenemos el drenaje del humor acuoso, es lo que les comenté hace un momento al inicio. Nosotros tenemos la formación del humor acuoso a este nivel, aquí como dijimos, los procesos ciliares, ¿ya? Los procesos ciliares forman esta agua o este humor que va a través de este espacio por delante del cristalino y se van a la cámara anterior y se drenan a través de la malla trabecular y la vía uveoscleral. Ese es el circuito normal del drenaje del humor acuoso. Si nosotros nos ubicáramos en la pupila, imagínense que nosotros estamos dentro de la pupila y nos asomamos hacia arriba y vemos a lo largo del iris, es decir, nuestro horizonte. Esto de acá es el iris, todo esto es el iris, y esto vendría a ser lo que es la córnea, todo esto de acá, y este es el ángulo que les está hablando, ángulo irido corneal, el ángulo entre la córnea y el iris. A este nivel se ve esta malla pigmentada y no pigmentada, TM y TM pigmented, que es la malla trabecular pigmentada. A ese nivel es donde se da el drenaje del humor acuoso. A nivel del ángulo camerular, es otra forma de llamarlo. Ángulo iridocorneal o ángulo camerular, porque esta es la cámara anterior, por eso le llaman camerular. Entonces, cuando hablamos de glaucoma, tenemos que tener en cuenta que es una neuropatía crónica. Les digo crónica hablando específicamente de la forma de ángulo abierto, ¿no? Porque también hay formas de glaucoma agudo, como bien sabrán. Pero la neuropatía óptica, es decir, que hay un daño al nervio óptico de normalmente progresión lenta. Hay casos puntuales donde hay una progresión rápida, pero lo normal es que sea crónico, progresión lenta, con patrones típicos de daño al nervio óptico y pérdida de campo visual. Es decir, hay daño al nervio óptico y ese nervio óptico empieza a hacer que yo pierda campos visuales. Es decir, si yo veo lo que está al frente de mi ojo, ese campo visual que estoy viendo, empiezo a perderlo. Y la pérdida del campo visual en estos casos suele ser periférica, es decir, primero pierdo la periferia y lo último que pierdo es las centrales. Por eso que a veces no notamos cuando el ojo está perdiendo visión. El daño glaucomatoso que les estaba mencionando, lesiones que les estaba hablando acá, lesiones del nervio óptico, esta lesión que les he puesto acá, se evidencia acá en esta gráfica. Este es un nervio normal, si se dan cuenta, es una especie de redondela que tiene un agujerito acá blanquecino, como una dona, yo le digo así siempre. A mis pacientes yo le digo, esta es una dona, y su dona, a consecuencia de que la presión ocular ha empezado a subir, esta excavación central, que en un inicio es pequeña, empieza a crecer, 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 y se vuelve un picarón, o se vuelve un anillo visto de perfil. De tal manera que el agujero central, que era una excavación pequeña, se dan cuenta de que acá ya prácticamente está abarcando casi todo el globo ocular. Casi todo el nervio óptico, perdón. Entonces, se dan cuenta que lo que está quedando, las fibras nerviosas son lo que está quedando acá. Si yo comparo cuánto de fibras nerviosas tengo acá, todo esto, todo esto, todo esto, versus cuánto de fibras nerviosas tengo acá, obviamente he perdido fibras nerviosas. Y esas fibras nerviosas que he perdido se van a correlacionar con la pérdida de campos visuales. Entonces, lo primero que vamos a tener en el glaucoma es que va a haber una alteración o daño en el nervio óptico, ¿ya? Daño en el nervio óptico, no sé si lo he escrito, no. Entonces, hay acá daño en el nervio óptico, daño en el nervio óptico. Lo segundo es que hay una alteración de pruebas funcionales, como son el campo visual, y de pruebas estructurales de la estructura, de lo que es la tomografía de coherencia óptica, el OCT.
Entonces, las pruebas que pedimos son campos visuales y tomografía, y eso vemos si es que hay algún daño estructural o si hay un daño funcional. Y finalmente hay una alteración o una elevación, mejor vamos a ponerla así. Y lo pongo al último, aunque el origen de todos estos dos primeros problemas es la elevación de la presión ocular. Esto es lo que normalmente pasa primero, ¿ya? Después pasa esto y al final pasa esto, ¿ya? En ese orden. Pero lo pongo aquí al último porque esto de acá, la elevación de la presión ocular, puede estar presente como que no. Es decir, hay personas que tienen glaucoma y tienen presión ocular normal. Son casos muy raros, muy puntuales, pero se les llama glaucoma a tensión normal. Pero va, que si te hablan de lo típico, tú tienes que quedarte con que glaucoma hay presión ocular alta, hay daño al nervio óptico, hay pruebas funcionales y estructurales alteradas. Ahí está todo la triada de lo que hablamos en glaucoma. Entonces, hablando un poquito de glaucoma, la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma primario de ángulo cerrado tienen una relación más o menos de 3:1, ¿ya? Este es más o menos 70 y tantos por ciento, casi 75, y este es más o menos 20 y tantos por ciento, casi 25. Es decir, que hay más glaucomas de ángulo abierto. Los glaucomas de ángulo cerrado son consecuencia de lo que pasó por un glaucoma, lo que le llaman glaucoma agudo en los casos clínicos, ¿ya? O sea, es más raro. Sin embargo, es más preguntado por la peculiaridad que tiene la evolución y la clínica. Evoluciona muy rápido, se tiene que diagnosticar pronto, es por eso que cobra importancia, aunque sea menos frecuente. Si se dan cuenta que acá hay una relación directa con la edad, porque se dan cuenta de que si el paciente tiene mayor de 40 años, hay un riesgo de un 2% de desarrollar glaucoma. Sin embargo, si los pacientes tienen mayor de 80 años, la incidencia llega al 10%. Y también tiene que ver con factores raciales, ¿ya? La raza es un factor frecuente, de tal manera que los asiáticos y afroamericanos tienen mayor incidencia de glaucoma. ¿Ok? Eh, El glaucoma primario de ángulo abierto eran los tres criterios que les había mencionado, ¿ya? ¿Cuáles eran, chicos? Respondan en el chat. ¿Cuáles son los tres criterios? Entonces, esos tres criterios es los que les estaba mencionando, de la presión alta, presión intraocular elevada, daño al nervio y las alteraciones, ¿no? De las pruebas. Entonces, acá pongo más ángulo irido corneal. Este ángulo irido corneal, en este caso, es abierto, porque estamos hablando de un ángulo abierto, ¿no? La clínica, en estos casos de glaucoma de ángulo abierto, se olvidan esto de la midriasis, se olvidan esto del ojo rojo, porque no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de ángulo abierto, lo que es más frecuente. ¿Ya? Entonces, agudeza visual puede ser normal, puede ser disminuida también, puede haber una disminución progresiva, es decir, lenta de lo que es el campo visual y la tomografía, puede haber dolor como que no, o sea, es muy inespecífico. Y puede haber simplemente que no haya ninguna sintomatología, es decir, el paciente no se da cuenta de que está perdiendo visión. Y miren esta imagen de acá de los niñitos, se dan cuenta de que la periferia se está perdiendo, pero ella está viendo muy bien la parte central. Entonces, la paciente o el paciente se da cuenta muy tardíamente de que está perdiendo sus campos periféricos. Y eso es un problema. Por eso es que hay que hacer los chequeos anuales a las personas mayores de 40 años para intentar diagnosticarlo oportunamente, ¿no? Es decir, encontrarlo en un inicio. Entonces se dan cuenta que en esta parte acá están varios fénix porque el ángulo cerrado es lo más preguntado para ustedes y esa es la importancia. Se dan cuenta que este ángulo irido corneal, el iris, miren el iris cómo se ha replegado de tal manera que se ha pegado con la córnea. Es decir, si debía formar un ángulo así de 40 grados, lo normal, el iris se repliega y tapa ese ángulo. ¿Y qué había en ese ángulo? Es que ahí se daba el drenaje del humor acuoso. Es como, por así decirlo, las tuberías de drenaje o de desagüe. Si nosotros tapamos las tuberías de desagüe, simplemente no hay desagüe, pero sigue habiendo formación de humor acuoso. Entonces la presión empieza a subir. Cuando el ángulo irido corneal o el ángulo se cierra,
va a aumentar la presión porque se va a acumular más líquido en su interior y el ojo, al ser una cámara estrecha o cerrada, no tiene a dónde ampliar. Entonces lo único que hace es subir su presión ocular. El ángulo va a estar cerrado, perdón, y lo típico es que puede haber un ángulo cerrado crónico, pero lo más frecuente para ustedes es el ángulo cerrado agudo. El ángulo cerrado agudo es lo que se va a perdón, el crónico es lo que ustedes, el paciente va a ir perdiendo visión gradualmente, tiene ángulo cerrado y eventualmente se está cerrando, se está abriendo, eventualmente sube y baja la presión. El ojo no está rojo, ya está, este es el crónico. Sin embargo, el que sí se pone rojo y ese caso clínico típico para preguntas de ustedes es el agudo, es lo que le llaman el mal llamado glaucoma agudo. Pero agudo porque de repente se pone rojo. Miren ese enrojecimiento, muy parejo, muy simétrico. Miren cómo los vasos se ponen rectos. Hay una inyección ciliar. Y se dan cuenta que la córnea está medio opaca, porque la presión está alta y está dañando el endotelio corneal. Y cuando daña el endotelio corneal, lo dijimos al inicio, el endotelio ayuda a sacar el líquido de la córnea. Entonces, si no hay quien saque el líquido, la córnea se dematiza y se opaca. Se dan cuenta de que hay una midriasis. Si yo le pongo una luz acá, ese ojito no se va a dilatar más ni se va a contraer más. Lo normal es que yo ilumino un ojo y se debería producir miosis. Pero este ojito no responde. Es una midriasis media reactiva. Eso ya es parte de la clínica, ¿no? Entonces acá tenemos un ojo rojo, acá hay dolor, y el dolor está descrito como uno de los más intensos que hayan. Este, la midriasis es lo típico, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo ojo rojo y midriasis, piensen en este glaucoma agudo, ¿ok? El caso clínico es el típico caso clínico que lo encuentran con ojo rojo y midriasis, ¿ya? Puede haber edema corneal, puede haber náuseas, vómitos, edema corneal, puede haber náuseas y vómitos porque la presión sube tanto, se descompensa y empieza a haber incluso esa sintomatología. Puede haber dolor ocular, claro. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer acá, el manejo, es tratar de bajar la presión ocular y se hace un agujero acá con un láser, una iridotomía periférica para descomprimir un poco esto y hacer que baje la presión. Y una vez que esté abajo la presión, se busca la forma de abrir ese ángulo. A veces se saca el cristalino, se hace una cirugía para abrir, sacar el cristalino y con eso el ángulo se abre. Para estos casos, ¿no? Los flashbacks acá. Esto es para recordar. Hipertensión, daño al nervio óptico, alteración del campo visual OCT, esto es un glaucoma. Glaucoma más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto, el más frecuente. Factores de riesgo de glaucoma, la edad, como dijimos, la raza, factores raciales. Los miopes también tienen un factor extra de poder desarrollar. O sea, es más frecuente que un miope haga un glaucoma en general. Los hipermétropes pueden desarrollar hipermetropía. Pueden desarrollar glaucoma, sí, pero sobre todo de la forma aguda. ¿Por qué? Porque el hipermétrope, su ojito es más pequeño de lo normal. Entonces, al tener un ojo pequeño, los ángulos, los espacios son más estrechos. Entonces, es más dable de que se dé ese cierre angular típico del glaucoma agudo. Caso típico de ojo rojo más midriasis. Pregunta de examen, ¿ya? El Fénix. Este es un glaucoma agudo. Bueno, mal llamado glaucoma agudo, ¿no? ¿Por qué les digo mal llamado glaucoma agudo? Porque para decir que hay un glaucoma tienes que decir y demostrar de que hay daño al nervio óptico. El detalle es que a veces hay un cierre angular, el ojo está rojo, hay dolor, hay edema, la presión está alta, la hay midriasis, pero le ves el nervio óptico y está sano. Es decir, es tan agudo que todavía no ha dañado el nervio. Entonces eso se puede revertir y no es un glaucoma. Es un cierre angular únicamente. Pero para hablar correctamente, para hablar glaucoma, ya tiene que haber el nervio óptico dañado. Y si ya está dañado, eso ya no se puede revertir. Y ahí es la diferencia, ¿ok? El tratamiento farmacológico para un glaucoma agudo son los diuréticos, ¿ya? Los diuréticos usan la acetazolamida. Acetazolamida. Son pastillas, se dan vía oral.
También se puede usar manitol endovenoso, pero bueno, depende del caso, ¿no? Y también se usan gotas, timolol. Como hay inflamación, procuras dar timolol. Tratamiento farmacológico de glaucoma crónico puede ser el timolol, puede ser, este es un beta bloqueante, puede ser un latanoprost. El de elección normalmente para el crónico es el latanoprost. Baja más la presión ocular que el timolol. Este baja la presión hasta un 35%. Perdón, 30%. Y el timolol baja hasta un 25%. Es decir, si antes del inicio del tratamiento tenía 8 por 3, 8 por 4, 32. Si tenía 32, ¿ya? Si tenía 32, este bajaría teóricamente al mes de iniciar el tratamiento hasta un 25%, es decir, va a bajar 8. O sea, teóricamente este debería bajar hasta un 24. Y el latanoprost, baja un 30%. Si tenía 32, más o menos va a bajar 10. O sea, voy a tener 20 milímetros de mercurio usando solo este, como para estimar qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero esos son los fármacos, ¿ya? Para tu flashcard, glaucoma crónico de ángulo abierto, acá la triada típica, ¿no? Daño al nervio óptico, alteración de pruebas funcionales y estructurales, pruebas funcional y estructural, y la presión intraocular alta. Esa es la triada de un glaucoma abierto. De un glaucoma cerrado, típico es el caso clínico de un ojo rojo más midriasis media reactiva, más midriasis. Pero se puede acompañar obviamente de edema corneal, dolor, edema de córnea, dolor que es muy intenso, como les decía, ¿ya? Dolor intenso. Y del ángulo cerrado, que es lo más preguntado. Uy, ¿qué estoy hablando? Perdón. Cierre angular agudo es esto lo que les he dicho acá. ¿Ya? Ojo rojo, midriasis, edema corneal y dolor intenso. Es de la cierre angular agudo. Cuando te hablan de un glaucoma crónico de ángulo cerrado, esto tiene una sintomatología muy parecida al abierto. La única diferencia entre estos dos, porque los dos son crónicos, es de evolución lenta. Suben presión ocular, pero es gradual y va produciendo un daño a la larga, no es agudo. Son muy parecidos los dos, ¿ya? Tanto del abierto del cerrado es esta sintomatología o estos signos. Lo que caracteriza el cerrado es que el ángulo iridocorneal es menos de 20 grados. Lo normal es que sea 40 o 30, pero cuando es menos de 20, sospechamos en que puede haber un cierre angular, ¿ok? Y cierre angular agudo o el glaucoma agudo, es todo esto que hemos dicho acá, esto último, ojo rojo, midriasis y esta sintomatología, ¿ok? Disculpen esa